A un vuelo internacional que venía de Europa le negaron el aterrizaje en todo el mundo. Ni Estados Unidos, ni Colombia, ni Brasil. Ningún país los aceptaba. En ese momento, se quedaron atrapados en el cielo, sin un lugar a donde ir. Y entonces, a través de la radio, se escuchó una sola frase. Una voz tranquila que lo cambió todo. Aquí, aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos listos. Pueden descender. Sinceramente, cuando escuché esta historia por primera vez, no me la creí. ¿Un aeropuerto mexicano manejando una crisis de nivel mundial con esa calma? Pero lo que pasó esa noche me hizo entender por qué el mundo entero volvió a poner sus ojos en México. Esa sola frase no fue un simple permiso para aterrizar. Fue la prueba de que mientras el mundo les daba la espalda, en México, alguien ya estaba preparando las pistas, un equipo médico esperaba listo, y un país entero se movía en silencio para no dejar que ni una sola vida se perdiera. Esa noche, no aterrizamos en un simple aeropuerto. Aterrizamos en el alma de un país. Ahora, te contaré la historia de por qué, desde esa noche, nada volvió a ser igual. Y si al final, sientes orgullo por lo que México hizo, deja un comentario que diga, ¡Viva México! Tu apoyo con un like y una suscripción nos da la fuerza para seguir contando estas historias. Transición suave. Mi nombre es Sofía, y soy de Argentina. Soy sobrecargo desde hace 13 años. En mi currículum están las rutas más importantes de Europa. He volado de Londres a París, de Frankfurt a Madrid. No hay rincón que no conozca. Cada año recibo entrenamiento de seguridad. Me sé los manuales de memoria. He lidiado con turbulencias, con pasajeros borrachos, hasta con alarmas de incendio. Por eso, me sentía segura, confiada, pensaba que, pasara lo que pasara, solo tenía que seguir el manual. Ser sobrecargo, al final, es eso: mantener la calma, seguir los pasos y hacer que los pasajeros se sientan seguros. Yo creía que eso era todo. Pero esa noche, todas mis certezas se hicieron pedazos. Era un vuelo largo, saliendo de París. Llevábamos 314 pasajeros. Todo iba normal. Revisé el servicio a bordo con mis compañeros, verifiqué los asientos con niños pequeños, le di una cobija a un par de abuelitos. Un vuelo nocturno, tranquilo. O al menos, lo fue hasta ese momento. La alarma de una falla en el motor sonó unas 4 horas después del despegue. Al principio, pensé que era un simple error del sensor. A veces pasa, pero el ambiente en la cabina de pilotos era diferente. La cara del capitán no era la de siempre. El copiloto revisaba los controles una y otra vez. Mi compañera a mi lado susurró, algo anda mal. Se siente en el aire. Yo negué con la cabeza. Es nuevo, por eso está nervioso, pensé. Si algo aprendí en más de una década, es que la tripulación no puede mostrar miedo primero. En la cabina de pasajeros, todo seguía en paz. La gente veía películas o dormía. Nadie se había dado cuenta. Pero yo sí. Podía sentir la tensión, una presión invisible entre la cabina y nosotros. Mi instinto, forjado en 13 años de vuelos, me gritaba que esto no estaba en el manual. Esta vez era diferente. El capitán me llamó a la cabina. Al entrar, vi varias luces rojas parpadeando en el tablero. Luces que nunca, jamás, había visto encendidas. Con una calma increíble, el capitán me explicó la situación. Uno de los motores estaba perdiendo potencia y el sistema de respaldo también fallaba. No íbamos a caer en ese momento, pero era imposible seguir volando así. Necesitamos un aterrizaje de emergencia, dijo. Asentí. Me repetí a mí misma que solo tenía que seguir el entrenamiento. Repasé en mi mente las palabras para el anuncio, los procedimientos de emergencia. Puedo hacerlo. Soy una veterana. Todo está bien. Pero era mentira. ¿Por qué me temblaban las manos? ¿Por qué sentía que me faltaba el aire? Toda la confianza, todos los años de entrenamiento, se sentían inútiles en ese momento. Al salir de la cabina, lo entendí. Tener experiencia significa haber vivido la misma situación muchas veces. Pero esto era la primera vez. El manual te dice cómo aterrizar de emergencia, pero no te explica el peso de tener más de 300 vidas en tus manos, suspendido en la oscuridad. Cuando volví a mi puesto, un pasajero me miró. ¿Estás bien? Te ves pálida. Forcé una sonrisa. Sí. Todo bien. En un momento empezamos con el servicio de bebidas. Pero noté que mi propia voz sonaba más aguda de lo normal. Ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a romperse. Dudé antes de tomar el micrófono. ¿Qué les digo? ¿La verdad? Tenemos una falla en el motor y necesitamos aterrizar de emergencia. O lo suavizo. Haremos una escala no programada. Por un momento, mis 13 años de experiencia no sirvieron de nada. No sabía qué hacer. Opté por un punto medio.
Por una revisión técnica, aterrizaremos en el aeropuerto más cercano. Es una medida de seguridad, por favor mantengan la calma. Mi voz sonó firme, pero al colgar, sentí mis manos empapadas en sudor. En la cabina, ya estaban contactando al aeropuerto más cercano. La primera respuesta fue de Houston, en Estados Unidos. El aeropuerto grande más próximo. Pensé que nos aceptarían sin dudar. Por los tratados internacionales, en una emergencia, la ayuda debe ser máxima. Estaba a punto de soltar un suspiro de alivio. Pero la respuesta fue otra. Debido a mal tiempo, nuestras pistas están saturadas. Es imposible recibir otro vuelo de emergencia. La voz era amable. Casi pedía disculpas. Pero el mensaje era un no. Miré por la ventana. El cielo estaba despejado. Ni una nube. Claro, el clima en Houston podría ser diferente. Pero una duda se instaló en mi mente. ¿Era realmente el clima? ¿O simplemente no querían lidiar con nosotros? El capitán contactó al segundo aeropuerto en la lista. Bogotá, Colombia. Un aeropuerto importante. Seguro ahí sí. Apreté los puños sin darme cuenta. La respuesta fue aún más fría. Los aterrizajes de emergencia nocturnos no son posibles. Se requieren procedimientos de seguridad y aprobación previa. La voz era seca, burocrática. Parecía una grabación. No había ni un gramo de humanidad en esas palabras. Le daba igual que estuviéramos varados en el aire con un motor fallando y 314 personas a bordo. El capitán insistió, explicando la urgencia. La respuesta fue la misma. Imposible por procedimiento. Busquen otro aeropuerto. Cuando la radio quedó en silencio, sentí un frío que me geló los huesos. Fue ahí que lo entendí. Los tratados internacionales, las reglas de emergencia. Todo eso era papel mojado. Frente a la burocracia, una vida es solo un número. Éramos el caso 314, un problema técnico con una variable de combustible. No éramos personas pidiendo ayuda. El tercer intento fue con aeropuertos en Brasil y el Caribe. Pero las excusas eran las mismas. Estamos en mantenimiento. No tenemos personal suficiente. Por razones de seguridad, es un no definitivo. Lo sentimos. No pueden aterrizar. Cada vez que escuchaba ese, lo sentimos, sentía que era la frase más falsa del mundo. No sentían nada. Rechazarnos era tan fácil como decirle a alguien que no hay mesas en un restaurante. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, nadie sabía nada. La gente dormía, escuchaba música. Un niño pasó a mi lado y me sonrió. Le devolví la sonrisa, pero sentí los músculos de mi cara tensos. Una compañera más joven se me acercó. Ya sabemos dónde vamos a aterrizar. Asentí. Pronto nos dirán. No te preocupes. Le mentí, porque ni yo misma me creía mis palabras. El copiloto revisó el medidor de combustible. Nos queda hora y media, dijo en voz baja. Eso significaba que teníamos 90 minutos para encontrar un lugar en el mundo que nos aceptara. O no habría más opciones. Miré por la ventana hacia la negrura del Golfo de México. Y me di cuenta de que estábamos solos. Completamente solos. Ver cómo bajaban los números del medidor de combustible es una de las peores torturas. 1 hora y 20, 1 hora y 10, 55 minutos. Con cada minuto, nuestro mundo se hacía más pequeño. Las opciones desaparecían. El capitán ya no hablaba. El copiloto solo tecleaba en su calculadora. Fue entonces cuando los pasajeros empezaron a sentirlo. Algunos miraban su reloj, extrañados. El vuelo estaba tardando demasiado. Sonaron los botones de llamado. ¿Falta mucho? ¿Por qué tardamos tanto? Con mi mejor sonrisa, les decía que era por el tráfico aéreo, que habíamos cambiado de ruta. Pero ellos sabían que algo no cuadraba. Me veían a los ojos y no me creían. Un bebé empezó a llorar. Su llanto despertó a otros. La atmósfera cambió. La ansiedad se empezó a esparcir por el aire como un virus. Les hice una seña a mis compañeras. Muévanse. Repartimos agua, cobijas, lo que fuera. La clave era mantenernos ocupadas. Si la tripulación se mueve, la gente piensa que todo está bajo control. En ese momento, la puerta de la cabina se abrió. El capitán me llamó de nuevo. Su cara me lo dijo todo. No eran buenas noticias. El tablero seguía lleno de luces rojas. El combustible, aún más bajo. El copiloto me mostró el mapa. El círculo que marcaba nuestro alcance era diminuto. Dentro, solo quedaban 3 o 4 puntos. Aeropuertos pequeños, mal equipados, en Centroamérica. El capitán suspiró. Por primera vez, lo vi cansado. El copiloto, con voz temblorosa, señaló un último punto en el mapa. Lo miré. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estaba al límite de nuestro alcance, pero era posible. Era un aeropuerto enorme, así que las instalaciones no serían un problema. Pero, ¿por qué era nuestra última opción?
El capitán me miró, esperando mi opinión. No supe qué decir. En mi cabeza, tenía un torbellino de prejuicios. ¿Qué sabía yo de México? Playas, tequila, gente amable. ¿Pero eficiencia? ¿Organización en una crisis? Mis compañeros siempre decían que el aeropuerto de la Ciudad de México era un caos. Que todo era lento, que la comunicación era difícil. Algunos incluso decían que de noche, el sistema era peor. ¿Era información real? No, eran puros chismes, rumores. Pero esos rumores se habían convertido en mi verdad. Para mí, México era el plan Z. El último recurso cuando ya no quedara nada más. Y ahora, ya no quedaba nada más. Estados Unidos nos rechazó. Colombia también. El Caribe nos cerró las puertas. En el mapa, solo quedaba México. Era nuestra última llamada. Vamos a intentarlo, dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. El capitán asintió y tomó la radio. Escuché el sonido mientras buscaba la frecuencia. Y luego, un silencio que pareció eterno. El capitán empezó a hablar con la torre de control de la Ciudad de México. Falla de motor. Aterrizaje de emergencia. 314 pasajeros. 40 minutos de combustible. Su voz era profesional, pero se notaba la desesperación. Recé como nunca en mi vida. Por favor, no sean como los demás. No nos abandonen por un papel, por una regla. Somos 314 personas en el aire. Solo necesitamos un lugar para aterrizar. Por favor, se escuchó estática en la radio. Y luego, una voz de hombre. Una voz clara, tranquila. Situación recibida. Por favor, envíen su posición y altitud actual. Contuve la respiración. No fue un no. No hubo excusas. No hubo peros. Nos pidió información. Estaba iniciando el procedimiento. El copiloto envió los datos al instante. Pasaron unos segundos de silencio que se sintieron como horas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La radio volvió a sonar. Aquí, aeropuerto de la Ciudad de México. Tienen autorización para aterrizar. En ese instante, el aire en la cabina cambió. El capitán dejó escapar un suspiro de alivio profundo. El copiloto cerró los ojos y asintió. Yo me quedé parada, sin poder creerlo. Autorización para aterrizar. Nos aceptaron. Así de simple. Mientras otros países nos pusieron 1000 pretextos, aquí fue diferente. Confirmaron la situación, recibieron los datos y dijeron, sí. Pero la voz en la radio continuó. Se les asigna la pista 05 derecha. Ruta de aproximación en camino. Equipo médico y de mantenimiento estarán esperando. Daba una instrucción tras otra, sin pausa. Rápido, preciso. Se adelantaron a todo lo que íbamos a necesitar. Yo seguía en shock. El capitán dio las gracias. La voz de la torre de control respondió con un tono que decía, no hay de qué. Como si no fuera un acto heroico, sino simplemente su trabajo. Cuando la comunicación terminó, me invadió una mezcla de gratitud y vergüenza. ¿Por qué había pensado tan mal de México? ¿Por qué dejé que un montón de rumores tontos se convirtieran en mi realidad? ¿Por qué asumí, sin saber, que este país también nos daría la espalda? El capitán me dijo que hiciera el anuncio a los pasajeros. Salí de la cabina y miré a mis compañeras. Sus caras eran una mezcla de miedo y esperanza. Aterrizamos en la Ciudad de México, les dije. ¿En México?, preguntó una. Sí, respondí. Tomé el micrófono. Por una revisión técnica, aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Llegaremos en aproximadamente 30 minutos. Por favor, mantengan la calma. La cabina se llenó de murmullos. Nadie se esperaba ese destino. Miré por la ventana. En medio de la oscuridad, empecé a ver unas luces lejanas. La costa, la ciudad, nos acercábamos a México, y yo sentía que algo dentro de mí, mi muro de prejuicios, se empezaba a derrumbar. Justo después de recibir la autorización, el copiloto introdujo las nuevas coordenadas. El avión giró lentamente. El capitán estaba concentrado en los controles. Me repetía a mí misma que ya había pasado lo peor. Solo 30 minutos más, pero de repente, la voz del copiloto rompió el silencio. Sonaba, asombrado. Capitán, tiene que ver esto. Me asomé a la cabina. El copiloto había ampliado la imagen del radar. Estaba lleno de puntos, otros aviones, pero no era normal. Todos los puntos se movían en la misma dirección. Hacia nosotros, hacia México. Había vuelos de Europa, de Estados Unidos, incluso uno que parecía venir de Asia. Todos, por distintas emergencias, estaban siendo desviados al mismo lugar. Al aeropuerto de la Ciudad de México. El copiloto empezó a contar. 7 aviones más el nuestro. 8 vuelos de emergencia, dirigiéndose al mismo aeropuerto, a la misma hora. Eso era una pesadilla logística. En cualquier otro aeropuerto del mundo,
eso significaría el caos. Nos pondrían en espera, volando en círculos durante horas. La radio estaría saturada de pilotos nerviosos y controladores estresados. Pero aquí no. La radio estaría saturada de pilotos nerviosos y controladores estresados. Pero aquí no. La torre de control nos dio una nueva instrucción. Mantengan altitud de 10,000 pies. Ajusten velocidad a 420 km por hora. Y al mismo tiempo, vimos en el radar cómo los otros 7 aviones también cambiaban su altitud y velocidad. No era al azar, era un ballet aéreo perfectamente coordinado. El copiloto murmuró: ¿qué estoy viendo? ¿Cómo es posible? 8 aviones, de diferentes tamaños, con diferentes problemas, estaban siendo organizados en el aire como si fueran uno solo. La voz de la torre de control seguía tranquila, dando a cada avión un intervalo exacto de 3 minutos para aterrizar. El primero toca la pista, el segundo inicia su aproximación final, el tercero empieza a descender. Miré por la ventana y vi las luces de otro avión, volando en nuestra misma dirección. No estábamos solos, éramos una flotilla de desesperados, guiados por una mano invisible y experta. El capitán preguntó por radio: ¿qué turno tenemos? La respuesta fue instantánea: son el número 5. El copiloto hizo un cálculo rápido. 8 aviones en 24 minutos. Eso, en cualquier otro aeropuerto del mundo, llevaría más de una hora, y con suerte. Era imposible, y sin embargo, estaba pasando. Frente a nuestros ojos, el primer avión aterrizó. Pista despejada. Siguiente, autorizado para aproximación. 3 minutos después, el segundo. Y luego el tercero. Era un ritmo mecánico, preciso, perfecto. Después del cuarto, llegó nuestro turno. Vuelo 714, autorizado para aproximación final. El capitán tomó los controles. Empezamos a descender. Vi las luces del aeropuerto. Todo estaba en orden, en calma, como una noche cualquiera, pero yo sabía que no lo era. Sabía que estaban manejando el equivalente a un desastre aéreo múltiple. Y lo estaban haciendo sin un solo error. Mientras el avión tocaba la pista, sentí un impacto. No fue físico, fue emocional. Fue el sonido de todos mis prejuicios, toda mi arrogancia, rompiéndose en 1000 pedazos. El aterrizaje fue increíblemente suave. Dentro del avión, el silencio era total. Nadie gritaba, nadie lloraba. Después del anuncio del capitán, hubo un aplauso suave, contenido. Pero yo sentía que algo no cuadraba. En una crisis, hay etapas: miedo, caos, y luego alivio. Aquí, nos habíamos saltado el caos por completo. Mientras nos dirigíamos a la puerta de embarque, miré hacia afuera. Esperaba ver gente corriendo, vehículos por todas partes, sirenas. Pero todo era tranquilo. El personal de tierra estaba en sus puestos, caminando, no corriendo. Como si fuera una noche normal. Al llegar a la puerta, un oficial mexicano nos recibió. ¿Hay pasajeros que necesiten asistencia especial?, preguntó en un inglés perfecto. Le dije: 12 personas mayores, 8 niños, una persona en silla de ruedas. Él tecleó en su tablet. Todo listo. Las sillas de ruedas y el personal de apoyo ya están esperando. Tenemos dulces y juguetes para los niños. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabían ya? La puerta se abrió. Y ahí estaban. Equipo médico a la izquierda. Personal de apoyo en el centro. Sillas de ruedas a la derecha. Todo en su lugar. Los pasajeros empezaron a bajar. A la persona en silla de ruedas, le hablaron en su idioma. A los abuelitos, los acompañaron del brazo. A un niño que empezó a llorar, un oficial se arrodilló y le dio un pequeño luchador de juguete. No había gritos, no había empujones. La gente caminaba en orden, en silencio. Y lo entendí. No éramos nosotros controlando la situación. Era el sistema. Un sistema invisible, perfectamente diseñado, que nos guiaba a todos con naturalidad. Esto no era Heathrow, ni Charles de Gaulle. Esos lugares son un caos organizado. Esto era orden puro. Fue entonces cuando lo comprendí. No habíamos aterrizado en un aeropuerto. Habíamos aterrizado dentro de un sistema perfecto. Una máquina diseñada para absorber crisis y convertir el caos en calma. Mi cerebro, mi experiencia de 13 años, todo se estaba reseteando en tiempo real. Media hora después del aterrizaje, hubo un grito en la parte de atrás del avión. Un pasajero se había desplomado. Apenas podía respirar. Era un ataque de pánico. El terror contenido durante horas había explotado al sentirse a salvo. Lo había visto muchas veces. Corrí con la máscara de oxígeno. Sabía que lo que seguía era un infierno burocrático. Llamar a una ambulancia, buscar hospital, traducir, llenar papeles. Tardaríamos horas, pero de repente, la puerta del avión se abrió.
No era personal del aeropuerto. Eran 2 paramédicos con una camilla. Llegaron antes de que yo los llamara. Fueron directo al pasajero. No preguntaron nada, solo actuaron. Le tomaron el pulso, revisaron sus pupilas. Con una eficiencia que me dejó helada. Uno de ellos me preguntó en inglés, ¿cuándo empezó? ¿Tiene alguna enfermedad? Le di la información. Él habló por su radio en español. En segundos, apareció otro oficial con la lista de pasajeros y su información médica. En menos de un minuto, ya estaban sacando al pasajero en la camilla. Lo llevamos al hospital. ¿Alguien lo acompaña? Preguntó el paramédico. Yo voy, dije. Era mi responsabilidad. Mientras cruzábamos el aeropuerto, me di cuenta de algo. El camino estaba despejado. Habían creado un pasillo solo para nosotros. La ambulancia ya estaba afuera, con el motor encendido. Adentro, una enfermera ya estaba monitoreando al paciente. El vehículo arrancó sin sirena. No era necesario. La enfermera me preguntó si yo era la sobrecargo. Le dije que sí. Me sonrió. Qué susto, ¿verdad? Pero no se preocupe, ya está en buenas manos. Yo asentí. Que no lo haya. Llegamos al hospital. La sala de urgencias estaba tranquila, ordenada. Nos atendieron de inmediato. Una doctora joven me dijo en inglés que me sentara, que ellos se encargaban. Mientras esperaba, me di cuenta de algo increíble. Nadie me había pedido un solo papel. Ni mi pasaporte, ni el seguro médico, ni una firma. Nada. Primero el paciente. Primero la vida. Los trámites. Después, media hora más tarde, la doctora salió. Está estable. Fue un ataque de pánico. Se quedará en observación y mañana podrá irse. Sentí un alivio inmenso. Y entonces, agregó algo que me dejó helada. Varios de sus compañeros también llegaron esta noche con síntomas de estrés. Pero no se preocupe, todos están bien. Ya los mandamos a la zona de descanso. ¿Zona de descanso? Pregunté. Sí, dijo sonriendo. Un lugar que el aeropuerto preparó para que la tripulación pueda relajarse. En cuanto termine aquí, puede ir para allá. No entendía nada, pero en ese momento, lo vi claro. Este país, ante una crisis, no pierde el tiempo preguntando, ¿por qué pasó? Se enfoca en, ¿qué tenemos que hacer ahora? El coche del hospital no me llevó de vuelta al aeropuerto. Me llevó a un lugar en las afueras. La fachada tenía un letrero que no entendí, pero abajo, en inglés, decía, Spa y Wellness Center. Al entrar, el aire era cálido. Me pidieron que me quitara los zapatos. Me dieron ropa cómoda de algodón y me llevaron a una sala enorme, con el suelo de madera, tibio. Mis compañeros ya estaban ahí, acostados en el suelo, en silencio, solo mirando al techo. Encontré un lugar y me acosté. El calor del piso empezó a relajar mis músculos. Una empleada se me acercó y me ofreció un té de manzanilla. Luego, me trajo un plato con un caldo de pollo caliente. Mientras comía, me di cuenta de algo. Nadie me pedía nada. Nadie me exigía sonreír, ni mantener la compostura. Por primera vez en horas, no era la sobrecargo. Era solo Sofía, una persona cansada. Y empecé a llorar. No de tristeza, ni de alegría. Solo lloré. Un llanto silencioso, liberador. Mi compañera, a mi lado, me tomó la mano. No dijo nada. No hacía falta. Horas después, salí a tomar aire. Era casi el amanecer. A lo lejos, vi las luces del aeropuerto. No parpadeaban. No descansaban. Sentí la necesidad de volver a verlo. Tomé un taxi y le pedí que me llevara al mirador del aeropuerto. A pesar de la hora, estaba abierto. Me paré frente al ventanal. El aeropuerto era una ciudad que nunca dormía. Aviones despegando, aterrizando. Vehículos de carga, de limpieza. La operación era continua, 247. Y entendí que lo que había pasado no fue un milagro. No fue suerte. Fue el resultado de una preparación constante. Para este aeropuerto, nuestra emergencia no fue una crisis. Fue simplemente un martes por la noche. Todos mis prejuicios sobre los aeropuertos, del tercer mundo, sobre la ineficiencia, se hicieron polvo. Sentí una mezcla de vergüenza y un profundo respeto. Tomé mi celular y saqué una foto. Una foto de esas luces que nunca se apagan. Al volver a mi país, 3 días después, me pidieron un informe. Me senté frente a la computadora, pero no pude escribir. Los manuales no servían para describir lo que había vivido. Borré todo y empecé de nuevo. Mi primera frase fue, para México, una crisis no es un evento especial. Mi informe fue largo. Describí el ballet de los 8 aviones. La calma del personal. La eficiencia del hospital. El calor del caldo de pollo. Terminé con una frase que escribí con manos temblorosas. No se trata de instalaciones ni de tecnología. Es algo más profundo. Es su cultura. Cuando se lo entregué a mi jefe,
Me preguntó, ¿todo esto es verdad? Me quedé corta, le respondí. Mis compañeros no me creían. ¿De verdad? ¿Un aeropuerto en Latinoamérica? Me decían con escepticismo. Veía en sus caras mi propio rostro de antes. No es Latinoamérica, les decía yo. Es México, y para entender la diferencia, tienes que vivirlo. Una semana después, en una junta para mejorar los protocolos de emergencia, hice una propuesta. En cualquier ruta que sobrevuele el Golfo de México, el aeropuerto de la Ciudad de México debe ser nuestra primera y única opción de emergencia. Hubo un silencio. Un directivo preguntó si era necesario. Les di los datos. 8 aviones. 24 minutos. 0 errores. Lo analizaremos, dijo. Fue suficiente. Era un comienzo. Ahora, en mi escritorio, tengo esa foto del aeropuerto de madrugada. La miro todos los días antes de salir a volar. Me recuerda que un aeropuerto es más que un edificio. Es el reflejo de un país. Y que la verdadera fortaleza no hace ruido. Un mes después, en un foro de seguridad aérea en Europa, conté mi historia. Al terminar, las preguntas llovieron. ¿De verdad 8 aviones? ¿Sin caos? Respondí a todo. Y al final, dije, la próxima vez que el mundo enfrente una crisis, volverán a buscar a México. Hoy, lo digo con toda certeza. Esa noche cambió mi forma de ver el mundo. Y estoy segura de que, algún día, el mundo entero aprenderá lo que yo aprendí esa noche. Que la verdadera preparación no se ve, se siente, porque México nos demostró que siempre están listos. Música final emotiva. Esta historia nos recuerda que, a veces, la ayuda llega del lugar que menos esperamos. Y que la verdadera grandeza de un país se mide en cómo responde cuando las cosas se ponen difíciles. Si esta historia te conmovió, deja tu like y un comentario. Y suscríbete, porque hay muchas más historias de héroes silenciosos que el mundo necesita conocer. Gracias por acompañarme.